Buenos días, hermanos. Amén. Gracias al Señor. El nombre de Cristo exaltamos y levantamos. Y como levantamos el nombre de Cristo, también levantamos y exaltamos la palabra de Dios. La palabra la cual nos ha unificado, la palabra de Dios la cual sigue obrando en cada uno de nosotros y la cual quiere seguir obrando en nuestra vida. Y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial por este tiempo. Oramos. Padre bendito, Dios amado, muchas gracias por este hermoso tiempo que nos das de poder estar aquí, Señor Dios, en tu iglesia, poder compartir tu palabra. Te pedimos, Señor Dios, que nos guíes, que nos ayudes a poder estudiarla, comprenderla, entenderla. Háblanos, Señor Dios, como congregación, háblanos de forma especial a cada uno de nosotros, porque tú conoces, bendito Dios, nuestro corazón, conoces nuestra mente, conoces, Señor Dios, lo que nosotros queremos hacer día tras día, Padre. Gracias, Señor Dios, te damos en el precioso nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ir al libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y el día de hoy vamos a ver cómo es que la palabra de Dios está obrando en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que reconocer y tenemos que vernos y tenemos que palpar que la palabra de Dios está obrando en cada uno de nosotros. Y vamos a ver que en un mundo de persecución, en un mundo en donde las personas quizás en esta parte del mundo donde nosotros estamos, no van a ir con piedras atrás de nosotros, no van a ir a quitarnos la vida, no van a ir con espada para podernos hacernos daño, pero sí van a haber circunstancias en las cuales nosotros vamos a ser confrontados, vamos a ser perseguidos para poder tomar las costumbres de este mundo, adaptarnos a la corriente de este mundo, pero como creyentes debemos examinarnos y dar gracias a Dios del momento que nosotros recibimos la palabra del Señor. Nosotros para iniciar el día de hoy hemos orado para poder cantarle al Señor cánticos y alabanzas porque Él es digno de toda gloria. Cuando vamos a participar de la palabra de Dios, de su mensaje, también oramos y encomendamos nuestro corazón, nuestro espíritu, para que sea el mismo Espíritu de Dios quien nos esté hablando y nos esté dirigiendo. Porque si usted ve al frente un hombre y usted piensa que son palabras de hombre, entonces usted se va a desanimar, usted se va a aburrir, se va a cansar, se va a fatigar. Después no va a querer quizás venir a congregar. Pero aquí vemos en 1 Tesalonicenses que estos hombres, a pesar de sufrir una persecución, a pesar de sufrir aprobios en su vida, a pesar de poder sufrir las diferentes situaciones que pasaron, ellos tomaron la palabra de Dios, se cogieron de la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Vamos ahí a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. En el versículo 13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino que en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, versículo 14, porque nosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación de las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y nos agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. El texto en el cual nosotros nos vamos a centrar el día de hoy, en la cual vamos a buscar que el Señor nos haga comprender y entender el poder que tiene la palabra del Señor cuando la aceptamos como cual, es allí el versículo 13 y el versículo 14. Allí nos habla que Dios es el quien nos está hablando. Es el mismo el Señor quien se está dirigiendo a cada uno de nosotros para hablarnos. Dice el versículo 13, dice:
Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como palabra de hombre, sino como la que realmente es. ¿Y qué es realmente? La palabra de Dios. ¿Cómo es que nosotros recibimos la palabra del Señor? Es como en un principio, ¿cómo es que recibiste el Evangelio? La recibiste con convicción, con entendimiento, con amor. Comprendiste que vivías un mundo de pecado. Comprendiste que estabas viviendo alejado del Señor. Y el Señor, por intermedio de su Espíritu, te convenció de tu pecado. Aceptaste a Cristo como tu único Señor y Salvador y pudiste vivir y darte cuenta el cambio rotundo que el Señor comenzó a hacer en tu vida y aún sigue haciendo hoy. Pero aquí estos hombres que ya habían aceptado al Señor, que habían reconocido al Señor y que habían recibido un tipo de persecución en un mundo pecador, entendieron que recibir el mensaje de Dios y aceptarlo, tomarlo, no era una palabra de hombre, no era una invitación de la salvación del hombre, no era una invitación a la edificación de un hombre, no era una invitación a la consagración de un hombre hacia otro hombre, era la invitación y la palabra misma de Dios para los hombres. Allí dice, si como lo que realmente es. ¿Qué realidad nosotros vivimos? ¿Qué realidad queremos vivir? ¿Queremos vivir la realidad de un mundo que nos va a acechar y va a querer matarnos, robar y destruir, porque eso es lo que hace el diablo? ¿O vamos a vivir la realidad que el Señor nos muestra? Que dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué realidad queremos nosotros vivir? Aquí vemos que se está mostrando la realidad que es la palabra de Dios. Aceptemos y tomemos que la palabra de Dios es la forma como Dios se comunica con usted y conmigo. La palabra de Dios, nuestra Biblia, no solamente es una palabra de un hombre. No es solamente que Pablo está hablando y ha escrito y nos ha dejado un mensaje para la iglesia. Es la palabra de Dios. Dios ha hablado. Y ahora también habla por intermedio de Pablo, habla por intermedio de diferentes predicadores, misioneros, maestros, pero Dios sigue hablando en su palabra. Eso es lo bonito, eso es lo hermoso, que el Señor no nos ha abandonado, que el Señor nos sigue hablando, que el Señor nos sigue, que a pesar de haber terminado algún curso de discipulado, el Señor nos sigue discipulando. Día tras día, día tras día, el Señor nos sigue enseñando hasta el último día en que Cristo, venga, haga el arrebatamiento, venga por su iglesia, o Cristo, o pasemos a la presencia del Señor. Pero el Señor va a seguir enseñándonos, mostrándonos, cuidándonos, edificándonos, llevándonos a consagrarnos en muchos temas que quizás somos débiles. El Señor no nos ha abandonado, nos ha dejado y tenemos su palabra en nuestras manos. Creemos nosotros como cristianos que Dios ha hablado en la historia. Sí, el Señor ha hablado en la historia, lo tenemos en nuestras Biblias. Pero que no es palabra simple, sino que es inspiración. Es una inspiración donde la Biblia es el depósito con autoridad, en donde se pone la palabra de Dios para todos los tiempos. Nuestras Biblias es un depósito de la palabra de Dios. Es un depósito de lo que Dios muestra para con nosotros y nos muestra que no nos ha abandonado y no nos ha dejado solos. Que quiere y aún sigue ahí enseñándonos, cuidándonos, edificándonos, consagrándonos. Y esto no solamente es para nosotros, sino es para todos los tiempos, desde la historia hasta los últimos días. Esa misma palabra, esa escritura dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. En 2 de Timoteo 3, 16 dice, esa palabra, es decir, esa escritura dice, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, esa palabra, esa escritura, debemos nosotros
marcar en nuestro corazón. Cuando escuchemos la palabra del Señor, digamos, esto es palabra de Dios. Tengo que tener mi oído, mi corazón y mi mente atento, porque el Dios me quiere mostrar algo. Esa palabra de Dios es útil para poder enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Tiene funciones que hemos visto en algún momento para que el hombre sea perfecto, sea maduro, sea un hombre entendido, pueda tomar buenas decisiones, equipado para toda buena obra. Qué hermoso es que el Señor nos haya puesto su palabra completa en nuestras manos en estos tiempos y que nos equipe, no solamente nos muestre su amor, su justicia, que es su cobertura, su mano poderosa que ahí está con nosotros, sino que día tras día nos equipe, nos capacite, para que usted y yo seamos hombres, mujeres maduros, maduras, equipados para buena obra, para poder servir al Señor. No leemos la Biblia y nos llenamos de conocimiento para poder jactarnos, sino para poder servir al Señor. No para poder humillar al que no conoce o al que no sabe, o poder debatir o ponerme enfrente de alguien que quizás está de cierto modo, tiene otra práctica, sino dice que es útil para enseñar, para poder servir al Señor en la enseñanza, en la evangelización, en corrección también, en instrucción sí, pero en justicia. Usted tiene la palabra de Dios en sus manos, usted es un buen creyente. ¿Qué está haciendo usted con la palabra de Dios, del Señor? Quizás muchas veces nosotros ya hemos, no sé si es la palabra desvalorizado, porque muchas veces decimos la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, y ya sale quizás por inercia. Pero sí, es la palabra de Dios. ¿Cuánto nosotros hemos aprendido a valorar la palabra de Dios día tras día? Esforzarnos en hacer nuestros devocionales día tras día. Esforzarnos en que el Señor nos muestre, nos enseñe dentro de su palabra y no buscando otros medios. Que el Señor mismo sea en su palabra que nos muestre qué es lo que desea, qué es lo que nos está equipando y qué es lo que debo hacer. Porque si usted está equipado con la palabra de Dios, y si usted tiene muchos años de creyente, de cristiano, y ha servido al Señor y viene sirviendo al Señor, o quizás lo ha dejado hacer, usted está equipado con la palabra del Señor. Si usted tiene quizás un día de creyente, también está equipado con la palabra de Dios. ¿Y qué va a hacer con ese equipamiento? ¿Qué va a hacer con ese equipamiento que el Señor le ha dado? ¿Lo va a guardar? ¿Lo va a dejar? ¿Se va a hacer el loco? ¿Va a decir, no, conmigo esto no es por acá? Mejor tengo otras cosas más importantes que hacer. ¿Qué va a hacer con ese equipamiento? ¿Con esa mochila? ¿O va a decir, cuando el Señor dijo, el que quiere servirme, que cargue su cruz y que venga en pos de mí? Y va a decir, no, estoy bien donde estoy. No quiero cargar de una cruz. No quiero responsabilidades. No quiero hacer algo. Y quizás es un temor. Y quizás es un miedo que pueda haber. Pero el Señor nos equipa. El Señor nos equipa. Y debemos comprender que su palabra no viene de palabras humanas. Porque allí que hemos leído en 1 Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 13, menciona el versículo 13 que dice Pablo, recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios. Recibiste de nosotros, le dice a los tesalonicenses, recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios. Y Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros siempre. De nosotros, usted puede escuchar la palabra de Dios. Somos humanos, nos podemos equivocar, sí, pero Dios es divino. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando
a su favor de Dios. Su palabra es escuchada con palabras humanas, si es bien cierto, pero Cristo nos había señalado que los apóstoles aún, que serían sus voceros autorizados. Él les enseña la guía e inspira, es decir, a un grupo de hermanos cercanos a ellos también, y ellos hablan su palabra a su favor, a la favor del nombre de Jesucristo, con su autoridad. Pablo dijo en 1 Corintios 2:13, hablamos, es decir, la verdad de las enseñanzas por el Espíritu. Dice, 2 Corintios 2:13, hablamos la verdad de Dios, es decir, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Hablamos nosotros. ¿Pero qué hablamos? Debemos procurar con la palabra de Dios hablar la verdad de Dios. Porque es columna y baluarte de la verdad, la iglesia también. Y nosotros que pertenecemos a la iglesia somos los llamados, somos los voceros del Señor, no a hablar cosas que no edifican, sino a hablar cosas que provienen de Dios, de su verdad absoluta. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu del Señor, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. ¿Cómo vamos a ganar más almas para Cristo, hermano? ¿Cómo vamos a ganar más almas para el Señor? Si no queremos hacer una obra espiritual, si no queremos comenzar en nosotros lo que el Señor ya comenzó, ya hizo en el momento de tu conversión, una obra espiritual. Y el Señor sigue edificándote y mostrándote y animándote y enseñándote, abriéndote puertas para que puedas servirle, para que puedas conocer más del Señor, pero tú las cierras. Y el Señor sigue obrando y sigue obrando, porque es una obra espiritual. Es una obra espiritual del Señor, en donde la carne no tiene espacio, en donde nuestros deseos humanos no tienen lugar, sino si tienen lugar, y debemos darle lugar a lo que Cristo quiere hacer en su obra espiritual en ti, en su iglesia y mucho más allá aún de estas cuatro paredes. Enseñemos la verdad de Dios. Perseveremos en la palabra del Señor. No es sencillo, es verdad, no es fácil. Situaciones van a haber adversas demasiadas. Pero tanto tú como yo que pasamos situaciones adversas, los hombres de fe del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y hasta hoy, siguen habiendo hombres de fe que perduraron, que a pesar de la enfermedad, de la circunstancia, el problema, la prisión, la aflicción, la pérdida familiar, continuaron y siguieron aún más al Señor. ¿Por amor a quién? Por amor a la obra de Dios, por amor a Cristo. No puedo decir como creyente, yo amo a Dios, yo amo a Jesucristo, pero no lees la Biblia. No quieres escuchar lo que el Señor, o leer, escuchar lo que el Señor te quiere hablar o te quiere decir. No quieres ir al lugar principal, al depósito donde está lo que el Señor te quiere mostrar. Y mucho peor aún sería si no oras, no congregas, no buscas servir al Señor. Es tiempo, hermanos, es tiempo, es tiempo. ¿Qué esperas? ¿Que Cristo venga? ¿Que pase algún evento sobrenatural en tu vida? ¿Qué esperas? Esto es lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios mediante a nosotros. En las palabras divinamente enseñadas por el Señor a los hombres. Las palabras de Dios vienen a nosotros por palabras humanas. Pero en los tesalonicenses, ellos no vieron palabras humanas.
y no entendieron que escuchaban las palabras humanas. Ellos entendieron que escuchaban la palabra de Dios. Sí, había un hombre al frente que les estaba predicando, que les estaba enseñando, porque ahí en el versículo 13 continúa en la parte B diciéndole: recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios. Recibieron de Pablo la palabra del mensaje de Dios. No se dice mucho cómo es que los tesalonicenses evaluaron la palabra. Solo que ellos están escuchando y por implicación están interpretando que es Dios quien les está hablando. Ellos tratan de dar sentido a lo que escuchan, así como hacemos cuando escuchamos a alguien hablar. Comenzamos a decodificar con nuestra mente sin darnos cuenta qué es lo que me quiere decir, qué es lo que me quiere hablar. Así es que los tesalonicenses escucharon y se dieron cuenta, sin mirar al hombre, que eran las palabras de Dios puestas en un hombre llamado Pablo. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, la palabra de Dios que es activa, la palabra de Dios que nos edifica, que nos sostiene, la palabra de Dios que nos equipa, la palabra de Dios que nos alimenta, que nos ayuda, y que mientras escuchamos y entendemos y decodificamos en nuestra mente, vemos el mundo real, no dejamos el mundo pasajero, pecaminoso que hay afuera y nos centramos en el mundo real, que el mundo real es el mundo del Señor ha puesto en nuestra vida, que es su palabra. Comenzamos a escuchar y Dios comienza a actuar en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios comienza a actuar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué hizo? ¿Y cómo es que podemos saber que Dios comenzó a actuar en su mente y en su corazón? Lo que hizo el Señor fue capacitarles para recibir la palabra de Pablo como la palabra de Dios. Allí en el versículo 13 dice: cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, dice, la aceptaste, no como la palabra de hombre, sino como la que realmente es la palabra de Dios. Sino como realmente es la palabra de Dios. Cuando leemos nuestras Biblias y nos sentamos en nuestro hogar o buscamos un espacio en nuestra mesa y abrimos la Biblia, ¿cómo nos acercamos a ella? Entendiendo, orando y pidiendo el Espíritu del Señor para que nos dé entendimiento, para que nos dé comprensión acerca de lo que el Señor nos quiere mostrar, y nos sometemos a la palabra y entramos con sumisión y con respeto y con reverencia y abrimos nuestra Biblia y comenzamos a leerla en la parte donde quizás te corresponde leerla, pero entras a la palabra de Dios con respeto, con reverencia. ¿Por qué? Porque entiendes que es la palabra de Dios. Nos acercamos a la iglesia también, no para poder cumplir, porque no tomamos nosotros asistencia en la iglesia, no hay un cuestionario en el cual usted va a marcar hoy día vine, no vine, no llevamos un control de asistencia en la puerta, pero usted viene porque sabe que quiere encontrarse con la palabra del Señor, quiere encontrarse con la palabra de Dios, como la iglesia de Tesalónica se acercaron a la palabra de Dios, entendieron que era la palabra de Dios. Y este punto es crucial, que cuando nosotros abrimos nuestra Biblia o la leemos o cuando la escuchamos, ese punto es crucial. ¿Cómo vas a tomar la palabra? ¿Cómo la vas a añadir a tu corazón? ¿La vas a dejar de un lado? ¿Vas a ver quién es el que la está predicando, quién es el que la está enseñando? ¿O vas a aceptarla y tomarla? Y la vas a guardar, y la vas a proteger y la vas a amar, porque es la palabra de Dios. Es lo que hizo Dios, es lo que Dios hizo. Él abrió la mente y los corazones para que la conocieran.
Él abrió las mentes de esos hombres de tesalonicenses, abrió la mente de sus corazones para que pudieran conocer que el mensaje que traía Pablo era la palabra de Dios, y les inclinó a recibirlas como realmente es. No como simple palabra humana, sino como la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que esto es lo que Dios hizo? Porque al comienzo, en el versículo 13, justo antes de decir que ellos recibieron la palabra como la palabra de Dios, Pablo dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Pablo estaba agradecido. Hay un agradecimiento porque había palpado que la mano de Dios estaba sobre estos hombres que estaban con un corazón abierto para poder escuchar y entender, con una mente abierta y un corazón abierto, y entender que el quien estaba hablándole era el Señor. Muchas gracias, estaba diciendo Pablo. Gracias, Señor Dios, porque has permitido tú que a estos hombres que han perseverado, que me estoy dirigiendo, no me han tomado como un hombre cualquiera, sino que me han tomado como un hombre enviado por ti, porque Dios es el que lo envió, para poder escuchar palabras que mucha gente la toma como fábulas, historias y cuentos, y que dan la espalda y que se burlan. Pero esta gente ha tomado la palabra que yo les he dicho como tu palabra misma, porque tú les abriste la mente y el corazón para que entendieran que no es un hombre quien les está hablando, sino es Dios mismo quien les está dirigiendo su palabra. Entonces allí cambia la situación, allí cambia el momento. Porque la persona que está al frente ya es un segundo, tercero o cuarto, es un accesorio, es una herramienta más. Pero comenzamos nosotros a ver al quien usa esa herramienta, al quien tiene el valor, porque yo puedo tener un martillo, y ahí están los clavos y la madera para hacer un escritorio, un mueble, pero si no hay carpintero, ese martillo y esa madera se van a oxidar y se van a humedecer y pudrir. Pero comienza a tomar acción todo esto, la palabra del Señor, su palabra, cuando comenzamos a ver al carpintero, qué es lo que hace, cómo está obrando. No solamente en la vida de aquellos que quizás tienen el privilegio de poder compartir la palabra de Dios, sino con toda la congregación, porque la palabra es para todo hombre y para toda mujer, para creyentes y para no creyentes también, porque está buscando que ellos no perezcan, no se pierdan y se arrepientan. El Señor está obrando también con ellos de una forma especial, como contigo, como conmigo. Pero veamos a Dios obrando. Mira tu propia vida. Piensa en unos instantes cómo está obrando Dios en tu vida. ¿Cómo ha venido obrando Dios en tu vida? Yo sé que vas a encontrar muchas formas como Dios viene obrando y ha obrado en tu vida. Te vas a dar cuenta. Porque te pusiste a ver, no solamente a ti, te pusiste a ver la mano de Dios en tu vida. Y muchas veces corremos el peligro de vernos a nosotros mismos, y dejamos de lado a Dios, cuando la mano de Dios es el que está haciendo en nosotros. Agradécele. Y permite más que el Señor siga haciendo. Pero ¿cómo va a obrar? Porque el carpintero no puede hacer nada con la madera si es que no tiene herramientas. Lo va a hacer con su palabra. El Señor va a obrar en tu vida, porque el Señor está obrando en tu vida. El Señor está obrando en usted con su palabra. ¿Quieres que obre más? Busca más del Señor. Ten hambre y sed de la palabra de Dios. Ten hambre y sed de la palabra de Dios. Así como cuando corremos, me incluyo. Son las 12:30, vamos a alimentarnos, vamos a comer. Tengo sed, tengo hambre.
y vamos a buscar el alimento, porque sí, el cuerpo pide, pero que nuestro cuerpo también pida de su palabra, de la palabra de Dios, y que nosotros le podamos alimentar a nuestro espíritu con su palabra. En Mateo 16, 17 dice: en Mateo 16, 17 dice la razón por la cual Dios capacita al hombre por intermedio de su palabra. Porque es lo mismo cuando Pedro dijo a Jesús en Mateo 16, 17, le dice: ¿eres el Hijo de Dios? Y Jesús respondió: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios? El Señor. Dios Todopoderoso lo capacitó a Pedro para poder entender y comprender que ese hombre que estaba al frente no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios. Y el Señor también de la misma forma nos ha capacitado para que tú y yo podamos ver en su palabra que ahí están sus palabras mismas de Dios para mí. Que ahí en ese libro que llamamos Biblia están depositada el mensaje de Dios para mí, la solución, la verdad absoluta. La solución a mi problema, a mi dificultad, a mi situación, a mi falta de fe, a mi falta de caminar en el Espíritu, a mi falta de verdad, a mi falta de integridad. Allí está, en la palabra de Dios. En otras palabras, Dios capacitó a Pedro para ver la persona humana de Jesús como alguien más que un humano. No era un simple humano Jesucristo, era Dios con nosotros. Dios capacitó de la misma forma a los tesalonicenses para ver que las palabras humanas de Pablo eran más que humanas. Damos gracias a Dios que capacitaste no como la palabra de hombres, sino como realmente es la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque Él les dio ojos para ver la palabra como realmente es. ¿Cómo están nuestros ojos? ¿Están viendo la palabra realmente como es? ¿Están viendo y observando la palabra como realmente es? Si usted ha recibido el Evangelio como la palabra de Dios y creyó, entonces eso fue lo que pasó. Dios abrió sus ojos. Dios inclinó su corazón, vio en las palabras de los hombres la palabra de Dios. Usted pudo ver en la palabra de un hombre que un día se acercó a usted, o a una mujer que se le acercó y le presentó el Evangelio. Usted pudo ver allí no solamente la persona que estaba compartiéndola, sino pudo ver a Dios mismo en su palabra, que le hacía la invitación especial, que le hacía el llamado al arrepentimiento. Agradecemos por aquellos hombres y mujeres que se han acercado en algún momento a ustedes para poder mostrarles la palabra de Dios. Pero fue Dios el que obró. Fue Dios el que hizo. Cuando los tesalonicenses adoptaron la palabra de Dios, adoptaron la palabra de Pablo como la palabra de Dios, ellos marcaron un antes y un después. Se volvieron sensibles a lo que el Señor quería mostrarles y enseñarles. Ellos no solamente eran creyentes precisamente porque aceptaron la palabra como la palabra de Dios. No eran creyentes porque simplemente aceptaron la palabra de Dios como la palabra de Dios, sino que su fe salvadora estaba involucrada en la obra de Dios. La fe salvadora estaba involucrada en la obra de Dios, abriendo los corazones. En Efesios 1:18 dice, Efesios capítulo 1 versículo 18: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria
de su herencia en los santos. El Señor ha alumbrado nuestro entendimiento, ha alumbrado nuestros ojos hacia el entendimiento, para que podamos comprender y entender cuál es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, en las riquezas de su gloria y en la herencia de los santos, que Cristo vuelve pronto, para ver el mensaje de Pablo como la palabra de Dios y aceptarla y recibirla. La fe no mira la palabra de Dios desde la distancia y la declara verdadera, no es así. Se aferra a ella y la recibe. No podemos decir que tenemos fe si vemos la palabra de Dios a la distancia como algo inalcanzable, como algo que no es para mí. Y la declaro verdadera, pero no la leo, no la busco, no me someto, no la obedezco. Ahí no va a actuar la fe en la palabra de Dios. La fe en la palabra de Dios es que tú te aferres a ella, la tomas, que la recibas, que la abraces, que abraces la palabra de Dios, que la tomes como algo supremamente valioso, precioso e importante para tu vida. La palabra de Dios debe ser así, algo supremamente valioso, no solamente valioso, sino supremamente valioso, precioso y también importante para usted. Así que los de Tesalonicenses aceptaron y recibieron y abrazaron la palabra de Dios, el mensaje de Pablo como la palabra de Dios, como algo supremamente importante, precioso, valioso para sus vidas. Fue recibida como un tesoro de gran valor, cuyo valor solo es excedido por Dios. Ahora, la palabra de Dios escuchada tiene un fin, que es obrar en tu corazón, obrar en tu vida, tomar decisiones, someterse a ella. ¿De qué sirve escuchar la palabra de Dios si no me quiero someter a ella? ¿De qué sirve escuchar la palabra de Dios o leerla si no quiero practicarla, no quiero obedecerla? La hacemos estéril en nuestros corazones cuando no lo es. Y esta palabra de Dios está obrando ahora en los tesalonicenses, en lo que estamos leyendo. En el versículo 13 dice: recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios. La aceptaron no como palabra de hombre, sino como la que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros lo que creéis. Hace su obra, la palabra de Dios dice, en vosotros, en aquellos que creen en su mensaje. La palabra de Dios no va a obrar en aquellos que no creen en la palabra. La palabra de Dios va a obrar en aquellos que aceptaron la palabra del Señor y ahora mismo la abrazan, la toman y la están viviendo de una forma activa. Hebreos 4:12 dice. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa más para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, la palabra de Dios tiene poder, un poder que rompe las coyunturas, que divide el alma con el espíritu, que es eficaz. ¿Y cuál fue específicamente el efecto de esta obra? Ese es el último punto que vamos a tocar el día de hoy. El efecto de esta obra del Señor, en su palabra, de lo que está obrando en nosotros, es que la obra de la palabra de Dios produjo una firmeza, porque produce una firmeza gozosa en medio del sufrimiento. Note la relación entre el versículo 13 y 14 al final en Tesalonicenses que hemos visto. En el versículo 13 dice, la cual también hace su obra en vosotros, lo que creéis.
Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos. Pablo está dando evidencia de que la palabra de Dios está obrando en ellos, sí, lo hemos visto. Y dice que la aceptación de la palabra de Dios le había guiado hacia el sufrimiento. Por eso es solo no la palabra de Dios la que va a actuar. Va a producir también y va a obrar en nuestra vida, como en los tesalonicenses, una respuesta de aflicción y duda, quizás, y hasta de incredulidad. Pero no lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron ellos? La realidad, la palabra de Dios nos lo muestra, porque Pablo ya había dicho claramente, y esa es la razón por la cual no necesitaba decirlo ya aquí. Ellos se habían esforzado, el evangelio había llegado a sus vidas, y a cuya circunstancia que el evangelio había llegado a sus vidas, habían recibido, y convertirse en imitadores de Dios, habían recibido aprobios, habían recibido palabras deshonestas, habían recibido persecuciones, aún dice de sus propias familias, sus propios compatriotas, y tal como ellos padecieron en las manos de los judíos. ¿Qué tipo de sufrimiento trae la palabra de Dios? ¿Qué tipo de sufrimiento nos puede traer la palabra de Dios? No es un tipo de sufrimiento humano la cual nos va a hundir en un pozo, sino es un tipo de sufrimiento en la cual el Señor usa y obra para que tú puedas crecer en la fe, puedas darte cuenta, y aún esas circunstancias puedan ser tomadas para que tú puedas dar consejo a aquellos que pudieran estar pasando lo mismo que usted está pasando o ha pasado. ¿Y cómo sufrimos cuando somos creyentes? La carne sufre porque tiene que cambiar, porque tiene que moldearse no a la corriente de este mundo, sino a lo que Cristo nos ha enseñado en su palabra. ¿Y qué tipo de sufrimiento podemos añadir a eso? Que las circunstancias que nos van a venir, porque van a venir circunstancias que nos van a poner a prueba nuestra fe, nos van a latigar. Y vamos a querer responder como el mundo lo hace. Nuestra carne va a querer actuar, pero nuestro espíritu nos va a decir, hazlo así, de este modo. No seas como aquellas que no practican mi palabra, sino sé ejemplo de los creyentes también. Mediante el Espíritu Santo Dios había dado un poderoso gozo en medio de la aflicción. Los tesalonicenses habían pasado diferentes circunstancias y aún persecuciones. Persecuciones que quizás nosotros no estamos pasando, o quizás no vamos a pasar, pero que otros hombres creyentes y otras mujeres creyentes están pasando en alguna parte del mundo. Ese sufrimiento que la palabra de Dios nos muestra y que nos enseña, nos debe llevar a su obra y a su palabra. No caer en el egoísmo, no caer en el temor, no caer en el miedo, no caer en la sin razón. ¿Por qué estoy haciendo esto o lo otro? ¿Alguna vez has estado haciendo algo y te has preguntado por qué lo haces? Ni siquiera sabes por qué lo haces. Porque actúas por inercia, porque actúas por la carne. Y lo último que hacemos muchas veces, ya cuando estamos hundidos en el fango y cuando ya tenemos la arena movediza aquí que nos va a cubrir, es recién buscar la palabra de Dios. Es recién buscar la consejería cuando estamos aquí, porque cuando la tenemos recién en los talones decimos yo puedo. ¿Y dónde queda la autoridad de la palabra del Señor?
¿Queremos sufrir solos? ¿O podemos tomar la mano del Señor, que Él dice, tome mi mano, no temas, yo te sostengo? Sigue adelante, aférrate, camina, anda. Toma las promesas que te he dado, dice el Señor. Todo para la gloria del Señor. Todo para la gloria del Señor. Oremos para que el futuro podamos mirar la palabra del Señor, podamos mirar al Señor y decir, Señor Dios, te agradezco constantemente porque he recibido tu palabra, porque he recibido y he tomado tu palabra, la he abrazado y la he apreciado y la he valorado. Me he podido acercar a ti, a tu Biblia, congregar y poder escuchar tu palabra, porque acepté tu palabra no como la del hombre, sino que viene realmente de ti, porque es palabra de Dios que hace su obra en cada uno de nosotros, que hace su obra cuando nosotros creemos, para poder liberarnos del temor, del fracaso, para poder librarnos del poder y del lazo de Satanás. Pónganos de pie, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Una vez escuché que no hay razón de poder vivir si es que no tengo al Señor en mi vida. Y es una gran verdad. No hay razón de vivir porque Jesucristo mismo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y separados de la palabra de Jesucristo, de la palabra del Señor, separados de la palabra de Dios, nada podemos hacer en lo absoluto. Nada. Debemos buscar más del Señor. No sea que la Biblia solamente la cojas y la tomes para venir a la iglesia los miércoles, los viernes o los domingos o los sábados, los jóvenes. Si no sea la palabra de Dios que la tomes día tras día para poder leerla, aprender o poder escucharla también. En estos tiempos tenemos más herramientas como cualquier tiempo que ha existido sobre la faz de la tierra para poder leer y escucharla en un celular, en una computadora, en una laptop, en una tablet, en un audio, en un CD, USB, en la televisión, en una radio, en una emisora, en una revista, en la Biblia misma. Las Biblias hay de todo precio. Aún las Biblias, por intermedio del ministerio de los Gedeones, lo regalan y lo dan, pero muchos la botan y la desechan o están al rincón de su casa pudriéndose, la rata o los ratones comiéndosela. Vivimos en un tiempo en donde hay infinidad de formas en que podemos nosotros buscar del Señor en su palabra. No desaprovechemos esa bendición, no dejemos de lado, sino más bien busquémosla, pero no para guardarla, para obedecerla, para practicarla, para poder servirle al Señor, para con temor, para aferrarnos a ella, abrazarla, apreciarla. Existen religiones en el mundo, como una de ellas los musulmanes, que ellos hasta casi veneran y adoran su libro, que no es la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de un Dios vivo y todopoderoso, del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, pero muchas veces la dejamos de lado. No lo hagamos ya. Y si es que lo hemos hecho, pidámosle perdón al Señor y abracémosla y anhelemos, tengamos sed y hambre de Él y de su palabra. Vamos a orar. Padre bendito Dios, gracias Señor Padre amado por este tiempo que nos das de poder, Señor Padre Santo, acercarnos a tu palabra, porque es tu palabra, Señor, porque es tu palabra, Señor. No es palabra de un hombre, no es palabra de algún filósofo o alguna persona con algún tipo de inteligencia sobrenatural. Es tu palabra que nos has dado y que nos has puesto en nuestras manos para poder abrazarla, sostenerla, amarla, para poder apreciarla, cogerla, aferrarnos a ella y decir, el poder de tu palabra tiene poder. Pero que no solamente se quede en palabra de decir, tu palabra tiene poder, porque muchos se quedan allí,
sino que comience su poder de la palabra en nosotros, obedeciéndola, confiando, teniendo fe, caminando en santidad. Y así yo estoy seguro que la palabra de Dios se hará efectiva, no solamente capacitándonos nosotros, sino también siendo para bendición de otras personas más. Gracias, Señor Dios. Ayúdanos y danos la oportunidad de hacer el bien con tu palabra, de poder llevarla a muchas más personas y a muchos más lugares. Te pedimos, Señor Dios, que nos ayudes. Si es que no lo hemos estado haciendo de la forma como tú lo deseas, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor Dios, porque queremos, Señor Dios, tener más hambre y sed de tu palabra. Amigo y amiga que estás acompañándonos el día de hoy, o que quizás nos estás viendo por el Facebook ahora mismo en vivo, y te gustaría conocer y aprender más de lo que es la palabra del Señor y el beneficio que tiene la palabra de Dios para con tu vida. El primer beneficio que puede traer a tu vida, amigo y amiga, es hacerte salvo. Que puedas encontrar la gracia, el regalo de Dios para tu vida, la salvación en Cristo Jesús, de lo que Cristo hizo en la cruz por ti, por mí y por todos. El pecado solamente nos condena, pero la sangre de Cristo vino para salvación, para perdonarnos, para que nosotros podamos confesar que Jesucristo es el Señor. Amigo y amiga, si quieres recibir a Cristo como tu único Señor y Salvador y tener el beneficio de su palabra en tu vida como hijo de Dios, te pido que puedas hacer esta oración y puedas repetir conmigo. Señor Dios, me arrepiento de corazón por mi pecado. Te entrego mi vida. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, que pagó mi culpa, mi pecado en la cruz. Ayúdame a ser un hijo, hija tuya, a poder mostrar y dar evidencias de que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Señor Dios, y gracias, Padre amado. Iglesia, seguimos orando, intercediendo. Amigo y amiga, si hiciste esta oración, te pido que puedas levantar tu mano. Levanta tu mano en el lugar que estás, nada más, como señal de decir que yo quiero conocer más del Señor, me gustaría conocer más. Levanta tu mano allí. Gracias. Alguien más que quiera levantar su mano allí al Señor, pidiendo que el Señor pueda entrar por intermedio de su palabra en tu corazón, puedas encontrar en la palabra de Dios la solución a tu problema, la solución a tu dificultad, la solución a los diferentes problemas que puedas estar pasando. El Señor quiere bendecirte, quiere tomarte como su hijo o su hija y que tú puedas caminar en su palabra, en su verdad, en la forma real de vida que nos ha dado y que por causa del pecado ha sido transgredida. ¿Te gustaría recibir a Cristo o has hecho esta oración para recibir al Señor? Levanta tu mano, ahí hay alguien más que haya levantado su mano, gracias allí. Hay alguien más que haya levantado su mano o quiera levantar su mano. No tengas temor, no tengas miedo, no hay vergüenza. Aprovecha este tiempo que el Señor te llama. Muy bien, bien. Bien, si has levantado tu mano, va a haber un grupo de hermanos y hermanas que se van a acercar a ti para poder darte consejería bíblica en este día. Gracias, Señor Dios, Padre amado, por este tiempo. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor Dios, que nunca nos falte. Así como has hecho, Señor Dios, que nunca nos falte el alimento en la mesa de nuestro hogar, también te oramos, Padre, para que nunca nos falte tu palabra viva y eficaz en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en la universidad, en el instituto y sobre todo, como siempre lo has hecho, Señor Dios, en tu iglesia, que nunca nos falta de tu palabra. Gracias, Señor Dios, te amamos en el precioso nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asiento?